Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hadla. Hoy se encuentra con nosotros la autora de Cómo es que las personas lindas siempre están enfermas, un intento de integración entre el psicoanálisis y la nueva medicina germánica, y de la psicosomática a las 5 leyes biológicas, un recorrido académico y experiencial. Ella es la psicoanalista y psicoterapeuta Diana Medina Niembro. Ella es cofundadora de Restaurando el Ser. Ella es estudiosa de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, maestra en la Alianza Psicoanalítica China-Americana, CAPA por sus siglas en inglés. Ella el día de hoy nos estará hablando de estas 5 leyes biológicas, desde las cuales queremos entrar en la que sería las leyes biológicas y su tema con el cáncer. Acompáñenos a hacer este recorrido para poder tener una nueva perspectiva y sobre todo generar un nuevo paradigma en esta parte de la lucha contra el cáncer. Adelante con la entrevista. Gracias. Muchas gracias, David. Es un honor estar aquí. Es la primera vez que me invitan a este programa. Entonces, bueno, para mí es una experiencia nueva estar con gente joven, además interesada en el psicoanálisis y en la nueva medicina germánica, en las leyes biológicas, que es un enfoque que no es que sea nuevo precisamente, ya tiene muchos años, ¿no? Pero es un conocimiento médico muy poco, que se ha difundido poco, ¿no? Pero que bueno, que actualmente está adquiriendo mayor difusión, y entonces, bueno, para mí es un gusto, ¿no? Que jóvenes como ustedes puedan acceder a este conocimiento. Claro, y sobre todo en la medicina germánica, yo la leía y decía, bueno, nos propone 5 leyes, pero la realidad es que parecen más de 100 leyes ahí, ¿no? En este involucramiento, la parte de los tejidos, la parte de cómo se va dando como el cáncer. No sé, entrando un poco en materia, ¿qué podríamos decir del cáncer y las emociones en las mujeres? Bueno, en este mes del cáncer de mama, ¿cómo lo podríamos manejar? ¿Qué opinamos de esto? Porque a partir de la medicina germánica, de la propia experiencia de Ana, ¿qué Uh-huh. es lo que podemos hablar del cáncer de mama? Mira, las mamas en las mujeres, ¿sí? Aparte de que son un órgano estético muy bonito que distingue a la hembra de la especie humana, ¿sí? Que somos nosotras las mujeres, ¿sí? Las mamas tienen biológicamente la función de alimentar a las crías, Uh-huh. ¿sí? Punto. Producen leche, ¿sí? Entonces, ¿sí? Digamos, la conexión emocional con la función biológica de las mamas tiene que ver con que cualquier preocupación que una mujer pueda tener por sus crías, o sea, por sus hijos, ¿sí? O por cualquier persona que forme parte de su núcleo familiar, ¿sí me explico? Sus hijos, por supuesto, su pareja, sus papás, ¿sí? Amigos, amigas muy cercanos, ¿sí? Mascotas, ¿sí? O sea, cualquier ser vivo que yo considere parte de mi nido, ¿sí? O sea, el concepto biológico es nido, ¿no? O sea, como los nidos de los pajaritos donde empollan a sus huevitos y ahí nacen las crías, ¿no? Por supuesto, para la mujer esto está relacionado con el hogar, con la familia, ¿sí me explico? Entonces, cualquier situación que a mí me implique una preocupación por un miembro de mi nido, ¿sí? Se va a manifestar, ¿sí? En los senos. Ok, esto es demasiado interesante porque entonces podríamos decir que el cáncer de mama viene como esta preocupación maternal, como esta preocupación de protección, ¿no? Y se manifiesta entonces, pero en la parte emocional, ¿cómo podríamos entrar un poco? ¿Qué es esas preocupaciones y cómo se puede generar esta parte en el cáncer? Sobre todo, desde la medicina germánica yo recuerdo un poco que hablaba como de esa parte, ¿no? De lo que se habla, lo que no se habla, lo que se dice. Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, finalmente es entrar de lleno con la primera ley biológica, ¿no? Porque la primera ley biológica lo que dice es que todo cáncer, ¿sí?
o para ese caso, toda enfermedad de origen endógeno, es decir, de origen interno, ¿sí? Tiene su origen en un shock biológico, es decir, en una experiencia que es vivida de manera inesperada, ¿sí? Que es dramática, muy intensa, ¿sí? Y que es experimentada en aislamiento, soledad y silencio, es decir, que no la puedo verbalizar, que no la puedo comunicar. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿sí? Que fue el caso además del doctor Hammer, ¿sí? Claro, de su esposa, ¿sí? Al doctor Hammer un buen día, ¿sí? Viviendo en Italia, donde él ya tenía una situación muy acomodada con su familia, ¿sí? Le llaman para decirle, oiga, le metieron un balazo a su hijo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es inesperado, o sea, tú estás, no sé, tranquilamente, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, disfrutando de tu programa de televisión favorito y de repente suena el teléfono y oiga, su hijo, ¿sí? Le acaban de meter un balazo. ¿Sí me explicó? Entonces está en el hospital, ¿no? Él es médico, claro. Su esposa, Sigrid, me parece, ¿sí? También era médico, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una situación dramática, inesperada, porque tú estás tranquilamente en tu casa pensando que tu hijo está disfrutando del fin de semana con sus amigos, ¿no? Y de repente te llaman para decirte que la vida de tu hijo está en riesgo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos de una situación dramática, estamos hablando de una situación que está poniendo en riesgo la vida o la integridad, ¿sí? Literal, ¿sí? De un ser querido, ¿sí? De alguien que forma parte de tu nido. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, por supuesto, el cuerpo tiene una respuesta, ¿sí? Tienes un shock biológico. Este shock biológico se impacta, ¿sí? De manera simultánea en 3 niveles, que es el cerebro, la psique, ¿sí? Y el órgano, ¿sí? ¿Cuál órgano? Dependiendo de la situación dramática, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es la preocupación por la integridad, por la vida de un hijo, ¿sí? ¿A dónde va eso en la mujer? A los senos, ¿sí? ¿A dónde va eso en el hombre? A los testículos. Ok. ¿Sí? Entonces, si tú ves la historia del doctor Hammer, Dirk Hammer, que tenía en aquel entonces 17 años, falleció a consecuencia de este disparo, ¿sí? Meses después, porque no lo pudieron atender de manera pronta y oportuna. ¿Y qué pasa? Que meses después, la esposa del doctor Hammer presenta cáncer de seno y él presenta cáncer de testículo. Sí, sí, claro. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es el cáncer? Digo, el cáncer, tú puedes ver la definición en Wikipedia, incluso, que no es la mejor fuente de información, pero bueno, el cáncer es el crecimiento o la reproducción acelerada, ¿sí? De células generalizadas, ¿sí? O sea, de repente por eso se le denomina tumor, porque crece. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí. Entonces hay una reproducción acelerada, ¿sí? Una reproducción celular acelerada de células generalizadas. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si tú estás en una situación de emergencia, ¿sí? El cuerpo no tiene tiempo de hacer células especializadas. O sea, una célula especializada es la que es más alargadita, la célula del músculo que es alargadita, ¿me explico? Sí. Porque, pues así es el músculo, ¿no? Y entonces, claro, o sea, tú, en el vientre de nuestra madre, pues
tuvimos todo el tiempo para que nuestro cuerpo desarrollara las células especializadas de acuerdo a la parte del cuerpo donde se encontraban, ¿no? Pero cuando estás en una situación de emergencia, no tienes tiempo de hacer estética, ¿sí? Sí, claro. Necesitas células que ejerzan la función, ¿sí? El problema o el desafío finalmente al paradigma que conocemos y en el que estamos inmersos en relación al cáncer es que pensamos que esta reproducción celular es maligna, es dañina, ¿no? Y que nos va a matar, ¿sí? Lo que el doctor Hammer está planteando con sus 5 leyes biológicas es que esa reproducción celular es una respuesta biológica perfecta y está al servicio de la supervivencia, ¿sí? ¿Por qué? A ver, cáncer de seno, otra vez, ¿sí? Mi hijo está en peligro, ¿sí? Estoy preocupada por él, ¿sí? No lo puedo alcanzar, no lo puedo alimentar, no lo puedo nutrir, no lo puedo cuidar, ¿sí? Hay una sensación también de sentirte imposibilitada, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta biológica del cuerpo, ¿sí? De los senos de manera natural, pues producir leche, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a cuidar a mi hijo? No importa que mi hijo tenga 20 años o 30 o 40, o sea, es mi hijo. O sea, para el cuerpo es un hijo, me explico, es una cría. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, pues, ¿qué hago? Pues producir leche, ¿no? ¿Y qué necesito para producir leche? Células. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hago? Agrando las glándulas mamarias. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reproducción celular, ¿sí? En la glándula mamaria, ¿para qué? Para producir leche, ¿sí? Pero claro, a lo mejor tengo 50, 60 años, ¿no? Ya no estoy en periodo reproductivo, pues mi sistema hormonal evidentemente no es el de una mujer joven, ¿sí? Entonces, vamos, biológicamente la respuesta es perfecta, ¿sí? Pero digamos, en la parte práctica de la realidad de una situación así, ¿sí? Pues no voy a amamantar a un chico de 17 años o de 40, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Claro. No necesita leche, ¿sí? O sea, necesita una intervención médica de emergencia, ¿sí? Sí, claro. ¿Sí me explicó? Pero somos biología, o sea, lo que aquí se confunde es que somos biología también. O sea, no solamente somos seres emocionales, sino que tenemos un cuerpo, ¿sí? Creado divino y perfecto, ¿sí? Con las respuestas biológicas necesarias, ¿sí? Es como el software de cajón, ¿sí? Para sobrevivir. ¿Sí me explico? Si tú pones este mismo ejemplo, digamos, en la naturaleza, en una manada, no sé, en una manada de lobos, ¿sí? Donde a lo mejor un lobito se queda atrás, ¿sí? O por la razón que sea, se lastima, ¿sí? Ahí sí, ¿no? En un grupo, digamos, de animales no domesticados, ¿sí? Donde nadie los va a llevar al veterinario, ¿sí? Pues, ¿cuál es la respuesta del mamá loba? ¿Sí? Regresar a proteger a su cría, a protegerlo, ¿no? Y a alimentarlo. Entonces, genera más leche. Claro. Pero, ¿sí? Híjole, pero con esto sí se da como una controversia muy grande con la medicina, ¿no? Con esta parte de cómo se va creando, cómo es esta parte que, si bien la parte médica, como bien decía, dice, bueno, yo tengo que atacar el tumor, yo lo tengo que deshacer, ¿no? Las quimioterapias y todo lo que se les da, todo eso. Desde la parte emocional, ahí estaríamos como jugando, ¿no? Porque entonces, quien nos pueda estar viendo, pues puede preguntar, bueno, ¿son necesarias las quimioterapias? ¿No son necesarias? ¿Es recurrente o qué podríamos hacer en esta parte? ¿Ir al psicólogo, llevar como el tratamiento en conjunto? ¿Cómo se estaría jugando ahí toda esta parte? Pues mira, si tú
es la primera vez que escuchas de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, ¿sí? Y te han detectado cáncer, mi recomendación, por supuesto, es que inicies un proceso psicológico, ¿sí? De apoyo, ¿sí? Para voltearte a ver a ti misma, para voltear a ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y que sigas el tratamiento que te ofrece la medicina oficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás empezando, todavía no tienes la claridad y la fortaleza y la confianza, ni el conocimiento suficiente, ¿sí? Con base en tu experiencia, para decir, no me pongo la quimio. Claro. ¿Me explico? Entonces, si tú estás empezando y a ver qué es esto, y bueno, sí te llama la atención, y bueno, pero por supuesto, busca un apoyo psicológico, siempre, ¿sí? Siempre, ¿sí? Pero yo no me puedo atrever a decirte que no sigas el tratamiento médico que te ofrece la medicina oficial, ¿sí? Porque no tienes los recursos ni el conocimiento suficiente, ¿sí? Porque al final estamos tan condicionados a tenerle miedo a las respuestas biológicas de nuestro cuerpo, ¿sí? Que aunque te suene lógico que los senos crean o desarrollan más células en las glándulas mamarias para producir leche, aunque no te sirva para nada para cuidar a tu hijo, ¿no? ¿Sí? O sea, suena lógico, ¿sí? Pero la otra parte tuya, por el condicionamiento de años que tenemos de tenerle miedo a esta respuesta, a esta reproducción celular que se le ha denominado cáncer, ¿sí? El miedo puede más que el razonamiento, ¿sí? Entonces, sigue tu tratamiento de la medicina oficial, ¿sí? Porque si tú no haces nada, o sea, o tú quieres tomar otra alternativa de tratamiento, pero no tienes la fuerza y no tienes la claridad, el miedo te va a ganar, ¿sí? El miedo a la muerte te va a ganar. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, síguelo, ¿sí? Ahora, si eres una gente como yo, que tiene años estudiando las 5 leyes biológicas, tiene tiene análisis personal 4 veces a la semana durante 8 años, ¿no? Que has volteado a verte a ti, tu experiencia de vida, tu familia, ¿no? Que tienes un entrenamiento espiritual, que no... si tú eres como yo, bueno, yo, hoy no me paro en el médico, punto, ¿sí? Yo, los médicos con los que voy son médicos formados en las 5 leyes biológicas, ¿sí? Y si a mí hoy, que no ha sucedido porque no voy al médico, ¿sí? Hace años que no me paro, ¿sí? A la famosa revisión ginecológica, ¿no? Jamás. Sí, o sea, bueno, fui mucho tiempo mientras estuve en la hipnosis de la enfermedad. Hoy, ¿no? Entonces, si a mí hoy yo me siento una bolita en el seno, le hablo a mi amiga, oye, tengo esto, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué me tomo? Oye, ¿qué será? ¿Qué te pasó, no? No, pues es que yo creo que fue tal y tal y tal. Ah, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, aplico mi técnica de intervención terapéutica, ¿no? La que fuera, para resolver el conflicto, para poderlo liberar, ¿sí? Me apoyo además de tratamientos no intrusivos, ¿sí? Como puede ser la homeopatía, como puede ser la acupuntura, como puede ser la medicina energética, ¿sí? Y ¿no? El bultito después de un rato desaparece, bye, mi vida sigue feliz, ¿sí? Entonces, si tú no eres como yo, ¿sí? Que no lo eres, o sea, porque si tú hoy estás escuchando este programa por primera vez, no tienes la claridad y la fortaleza y el conocimiento que yo tengo, vea que te den una quimio. ¿Sí? Entrando un poco más a detalle en esta parte de la medicina germánica, estas 5 leyes, ¿cómo podríamos hacer? Digo, son enormemente largas, ¿no? Y como lo decía al inicio, ¿no? Dice 5 leyes, pero de repente uno las empieza a leer y yo dije, no, aquí me mienten, no son 5 leyes, parecen 100, ¿no? Y por la combinación de todas ellas.
¿Sí me explico? Porque cuando tú vas combinando criterios, efectivamente, pues hay más, pues digo, hay más caminos, digamos, donde se van entrecruzando los fenómenos biológicos, ¿no? Pero dime, te interrumpí, ¿cuál es la pregunta? Completamente esa, ¿no? ¿Cómo podríamos dar como un panorama general de las 5 leyes? Porque digo, para poder hacer como esta parte de generarle más a fondo lo que sería cada una de las leyes, pues bueno, yo creo que no nos da el tiempo, ¿no? No. Y entonces, como algo muy general, ¿cómo podríamos generarlo hacia este conocimiento? Digo, finalmente, pues creo que la experiencia que tienes, el tiempo que la has estudiado, una idea muy general, ¿cómo podrían ser estas 5 leyes? Digo, la primera que dice es la parte biológica, ya medio lo explicamos. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de las otras 4? Mira, de hecho, la parte, la primera ley biológica, que es la que ya expliqué, es la que es el puente entre la experiencia subjetiva, emocional del sujeto con la respuesta biológica del cuerpo, ¿sí? Ese es el puente, ¿sí? En realidad, las otras 3 leyes, ¿sí? Es decir, la segunda, la tercera y la cuarta son estrictamente biológicas. Sí. Entonces, la quinta no, o sea, porque la quinta estamos hablando ya también un poco de cuál es el significado de ese proceso biológico, cuál es la función, cuál es el servicio que tiene para la supervivencia, no solo del individuo, sino de la especie, ¿no? Entonces, pero en resumen, este conocimiento te implica a tener que regresar a biología de segundo de secundaria. Tienes que conocer tu cuerpo, ¿sí? Los órganos de tu cuerpo y cuál es el origen embrionario de cada órgano. O sea, ¿a qué me refiero con eso? O sea, origen embrionario, después de la concepción se empieza a desarrollar, ¿cómo se llama? El huevo, ¿sí? Y la reproducción celular se divide en 3 capas embrionarias, ¿no? De cada capa embrionaria se derivan los distintos órganos, ¿no? De la capa embrionaria interna se deriva todo el tracto respiratorio y el tubo digestivo, de grosso modo, ¿sí? De la capa media se derivan todo lo que es el aparato musculoesquelético, ¿sí? De grosso modo, ¿sí? Y de la parte externa se derivan todos los órganos sensoriales, la piel, ¿sí? Entonces, tienes que tener conocimiento de tu cuerpo, del origen embrionario de cada uno de tus órganos. Y tienes que tener conocimiento de que una respuesta biológica no necesariamente es mala, o sea, un malestar en el cuerpo no necesariamente es malo, ¿sí? Porque lo que nos dicen las leyes biológicas al final del día es que son respuestas de adaptación al servicio de la supervivencia, ¿sí? Okay. Entonces, ese es el concepto fundamental de las leyes biológicas, son respuestas de adaptación al servicio de la supervivencia, ¿sí? Donde cuando yo estoy en un estado activo de conflicto, estoy en una respuesta biológica de estrés, ¿sí? El estrés es biológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que solucionar un problema, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, pues, necesito energía, ¿sí? Entonces, durante ese periodo, pues hay ciertas características, por supuesto, tienes insomnio, ¿no? No tienes mucho apetito, estás piensa en el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un estado de emergencia que tienes que resolver, ¿sí? Una vez que esa situación se ha resuelto, pasas a un estado de reparación, ¿sí? Donde el cuerpo que hace, bueno, ya lo resolví, ya, puedo descansar, ¿no? Y en realidad los síntomas que nosotros describimos como enfermedad se presentan, ¿sí? Cuando el cuerpo ya está biológicamente en un estado de vagotonía, de reparación, ¿sí? Okay. ¿Sí?
¿Por qué? Porque durante la fase de conflicto, pues no me puedo sentir mal. Tengo que resolver un problema. No puedo estar ahí sufriendo, llorando y doliendo. No. O sea, tengo un problema que resolver. O sea, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Entonces, cuando eso se resuelve y el cuerpo descansa, entonces cuando el cuerpo dice, ay, ¿no? Entonces descansa, ¿sí? Y eso, entonces es ahí cuando vienen los síntomas molestos, que ya son síntomas de reparación, ¿sí? De todo el estrés que sufrió el tejido, ¿sí? Durante la fase de conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Esta es la segunda ley biológica. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que es dinámico, ¿sí? O sea, la salud no es estática. O sea, la salud no es así, ¿sí? O sea, no es una línea plana, entonces esto es salud, ¿no? No, eso es muerte. O sea, en los monitores del electrocardiograma, cuando está la vida así, ya te moriste. Sí, claro. ¿Sí? La vida son ondas, ¿no? O sea, la vida cotidiana es así, digamos, ¿no? O sea, subes y bajas, estás despierto, te duermes, ¿no? Claro, cuando hay una situación estresante que te amenaza o amenaza a cualquiera de tus seres queridos, pues entras en un estado de conflicto, ¿no? Cuando se soluciona, bajas, ¿sí? Tu funcionamiento, ¿sí? Entonces, cuando has terminado de reparar, ¿sí? Regresas al estado de funcionamiento normal, ¿sí? Y aquí viene la parte que tú decías de que pareciera que son muchas más leyes, ¿no? Porque, pues como suele suceder en todo, esto que te acabo de explicar es la parte didáctica, ¿no? El ideal de un proceso biológico, ¿sí? Lo cierto es que tú puedes estar en una fase de conflicto, ¿sí? A lo mejor solucionas momentáneamente y estás en la solución cuando de repente se vuelve a activar el conflicto. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la vida del ser humano es particularmente desafiante, ¿no? Y aparte de eso, la hacemos más complicada. Con nuestros propios pensamientos adversos a futuro, ¿no? Entonces, pues se vuelve a activar el conflicto, ¿no? Claro, claro. Entonces, hasta ahí voy bien, ¿sí? Sí, claro. Y la otra parte que es importante es la participación de los microorganismos, que es ¿cómo se llama? La cuarta ley biológica, ¿no? Estamos, otra vez, condicionados, porque este es el conocimiento que se nos ha enseñado en la medicina oficial, de que son los microorganismos los causantes de la enfermedad. Esto viene de Pasteur incluso, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto es falso, ¿sí? Los microorganismos, las bacterias, las micobacterias, los hongos, ¿sí? Y los denominados virus, ¿sí? Participan del proceso, ¿sí? De reparación del tejido, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, ahí es donde luego empiezan los detalles, pero digamos de un grosso modo, ¿sí? Hubo un crecimiento celular, ¿sí? Una respuesta de adaptación para alimentar a la cría. Ya la cría se salva, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, ya no necesito ese crecimiento celular, ¿sí? Que denominamos tumor. O sea, ya pasó su función, ¿sí? Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan las micobacterias, ¿sí? A comerse ese crecimiento celular porque ya no es necesario, ¿sí? Y entonces a eso se le denomina un proceso infeccioso. Y nosotros, otra vez, porque es molesto, o sea, además es molesto, una infección es molesta, duele, huele feo, ¿no? Se inflama, es fea, ¿no? Sí. Sin embargo, biológicamente tiene la función de eliminar el tejido que ya no es necesario. ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro.
¿cuál es el mayor desafío de las leyes biológicas? Cambiarte de la habitación del miedo, ¿sí?, a que agentes externos te vayan a hacer daño, o a que esta concepción que se tiene del cáncer, que el cáncer se extiende y se extiende y se extiende y se extiende y te va a matar, ¿no? Cuando en realidad cada cáncer es específico y tiene que ver con un conflicto o un shock biológico en particular, ¿no? Dependiendo de la situación, de cómo tú lo hayas vivido, de qué significado tenga para ti, ¿sí? Obviamente, en qué parte del cuerpo haya impactado, ¿sí?, de acuerdo a la experiencia, ¿sí? Entonces, el desafío es cambiarte de la habitación del miedo a la enfermedad, del miedo a la muerte, a la habitación del amor y la comprensión, ¿sí?, de que tu cuerpo está diseñado perfectamente, ¿sí?, para adaptarse y sobrevivir. En esta parte que bien mencionas es sumamente particular, porque hablaríamos desde ahí, desde más una parte emocional, y con toda la razón la pregunta sería muy directa de ¿qué pasa con estos miedos y con esta readaptación, con este estrés desde la propia experiencia de transformar de un lado, bueno, de pasar de una habitación a otra, ¿no? Como bien lo mencionabas, ¿no? En esta parte, no sé cómo has tenido pacientes, esta parte emocional, cómo los acompañas, cómo sería el acompañamiento terapéutico para las personas, qué es lo que pasa ahí para que se pueda dar, ¿no? Como este salto, ¿no? Este cambio de habitación. Bueno, el acompañamiento terapéutico, como tú bien acabas de mencionar, en el sentido de enseñarle a las personas a que aprendan a observar su cuerpo. Uh-huh. Hay que desarrollar una habilidad de un yo observador, ¿sí?, de una parte tuya, una parte de tu psique, ¿sí?, que esté, digamos, representado analógicamente afuera de ti, que te observe, ¿sí?, que observe cómo te sientes cuando estás interactuando con otros, ¿sí?, que observe en esa interacción si tu cuerpo de repente tuvo una sensación, ¿no?, rarita, ¿no?, en alguna parte, ¿no? O sea, es como, supongo que te ha pasado, de repente a lo mejor te pueden dar ganas de llorar, ¿no? Y que Ajá. se te llenan, se te inundan los ojos, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente hace un esfuerzo enorme porque no le salga la lagrimita, ¿no? Pero bueno, generalmente eso también viene acompañado de una sensación de presión en esta zona, ¿sí me explico? De Uh-huh, la sí, sí. nariz, de las sienes, ¿no? O de una sensación de presión en la garganta, ¿no? A lo mejor no tengo lagrimitas en los ojos, pero tengo aquí una molestia, ¿no? O sea, una sensación, llamémosle perturbadora, ¿sí? O en el área del corazón, o en los hombros, o en alguna parte del cuerpo, ¿sí me explico? Entonces es como, observa tu cuerpo, ¿sí? Porque esas sensaciones, ¿sí?, a las que muchas veces no les ponemos atención, te están diciendo algo. Es más, te están diciendo algo de cuál es el mensaje no verbal de la interacción en donde tú estás participando en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el proceso del acompañamiento terapéutico? Eso yo lo que le digo a las personas: aprende, ¿sí?, a verte a ti misma, ¿sí?, o a ti mismo, ¿no? Desarrolla este yo observador, uh-huh, que esté observando tus pensamientos, tus sentimientos, tu sentir biológico, mientras interactúas, mientras, digamos, tu parte normal interactúa, ¿no? Entonces tiene que haber acá un yo observador. Uh-huh. En la medida en que ese yo observador va ganando espacio, digamos, y va ganando espacio en tu mente, ¿sí?, cada vez la observación es más certera, más en el aquí y en el ahora, más en el presente, ¿sí? Donde ya puedes darte cuenta de qué es lo que estás sintiendo en el momento en el que está sucediendo, ¿sí? Y entonces a lo mejor poder tomar una decisión distinta, ¿sí? Una parte también importante de este acompañamiento
regresando a la primera ley biológica, donde uno de los criterios es que el shock que es vivido en aislamiento, soledad y silencio, hay que compartirlo. Uh-huh. Ok. Sí. O sea, pero compartirlo no significa repetir la historia 20,000 veces, ¿sí? Esto, para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Porque de repente este concepto, ¿sí? Es que hay que hablar lo que te pasa. Sí, sí hay que hablarlo, pero hay que, en un proceso llamado mentalización, ¿sí? ¿Qué es la mentalización? La mentalización es poder describir los hechos y al mismo tiempo, ¿sí?, ir describiendo cómo te sentiste, qué fue lo que viste, qué fue lo que observaste. ¿Sí me explico? Y poder, en ese proceso de verbalización, expresar el sentir biológico, es decir, si hay llanto, llorar. ¿Sí me explico? Si hay enojo, enojarte. ¿Sí? Si hay miedo, temblar de miedo. ¿Sí? Pero hay personas que en esta idea errónea de, ay, porque supongo que lo han escuchado desde hace muchos años con frecuencia, de, ay, ¿para qué vas al psicólogo? Yo te escucho. No, yo soy tu amiga, yo te escucho, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué pagas? Págame a mí. No, yo te escucho, ¿no? Justo la diferencia entre los amigos, ¿no?, que a lo mejor tienen la mejor intención del mundo, y el profesional del área de la salud, es quien te escucha. Porque los amigos generalmente te interrumpen para darte su opinión. Uh-huh. El psicólogo, claro, un buen psicólogo, bien formado, con una técnica bien arraigada, ¿sí?, te escucha. Y escuchar significa que yo puedo estar 45 minutos, que dura el tiempo de sesión que yo ofrezco, en silencio, ¿sí?, escuchando a la persona. ¿Sí me explico? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, eso es escuchar. Eso es lo que con muchos pacientes también en primera sesión me ha sucedido, ¿no? Que en primera sesión vienen y se sienten lo suficientemente cómodos como para soltarme una experiencia que traen además cargando desde hace años, que fue así, inesperada, dramática, y que nunca se la habían contado a nadie, ¿sí? Y que en una primera sesión me la han contado, y al término de la sesión me dicen gracias, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención. Dije, pero gracias, ¿por qué? ¿No? Y me dice, es que nunca nadie me había escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas moviendo de una habitación a otra? ¿Sí? A través de la experiencia, ¿sí? Las leyes biológicas, por eso es importante estudiar y profundizar, estudiar las leyes biológicas y profundizar en su conocimiento. ¿Por qué? Porque tú no las vas a incorporar en tu ser hasta que no las observes, ¿sí?, en ti, para empezar. ¿Sí me explico? Claro, claro. Sobre todo en esta parte, Diana, creo que es demasiado importante lo que bien decías, ¿no? Esta parte de la escucha, de la diferencia de un amigo, un terapeuta, ¿no? Uh-huh. Y como bien lo has mencionado en diferentes ocasiones, en esta parte de el conocerte, ¿no?, en esta parte del proceso. Y no sé, yo preguntaría, sobre todo en esta parte del cáncer de mama, ¿qué tanto desde tu propia experiencia ha sido como también esta parte en los hombres? Porque bueno, hemos hablado de la parte de la mujer, ¿no? Ella da como la mama, la alimentación. Pero ¿qué pasa con el cáncer de mama en los hombres? ¿No? Este estigma que se da, ¿cómo podríamos, no sé, definirlo en ellos? Es exactamente lo mismo, es decir, los hombres tienen glándulas mamarias. Lo que pasa es que no las desarrollan, porque la glándula mamaria se desarrolla por las hormonas. Entonces, el varón, en tanto es un varón biológico, cuando empieza a crecer, no segrega la hormona que desarrolla las glándulas mamarias, a diferencia de la mujer. ¿Sí me explico? Sí, claro. Punto. ¿Qué pasa? Yo no tengo experiencia con cáncer de mama en varones, ¿no? Porque es muy poco frecuente.
¿sí? Ujú. ¿Sí? Pero el conflicto es exactamente el mismo que en la mujer, ¿sí? Solamente he escuchado, ¿sí?, en algún seminario que tuve de 5 leyes biológicas hace muchos años, de un caso, ni siquiera era un caso de cáncer, ¿no? Era un caso muy interesante de un hombre en África, ¿sí?, en una tribu africana, donde su esposa murió cuando dio a luz. Uh-huh. Él estaba, o sea, no estaba en una comunidad donde alguien más pudiera hacerse cargo del niño, ¿no? O sea, donde otra mujer o donde pudiera él encontrar otra fuente de alimentación para el bebé, ¿sí? Porque la madre falleció durante el parto, ¿sí? Entonces, en su deseo de este hombre de poder alimentar a su cría, ¿sí?, ahí es como, date cuenta cómo el cuerpo es perfecto, o sea, es donde nos damos cuenta de que estamos divinamente creados, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad? Necesito alimentar a mi cría porque si no se va a morir, ¿no? Porque no tengo otros medios. ¿Qué pasó? ¿Sí? Le crecieron las glándulas mamarias, ¿sí?, y produjo leche. ¿Pero por qué? Porque entonces, ante la necesidad, ¿sí?, el cuerpo hizo un switch hormonal para producir, ¿sí?, la hormona, que no sé si es el estrógeno o la progesterona o ambas, ¿sí?, para que crecieran las glándulas mamarias y se activaran, ¿sí? Y entonces tenías un hombre que de repente pudo amamantar a su bebé, ¿sí? Pero es una circunstancia extrema, ¿sí me explico? O sea, hoy en nuestra sociedad eso es muy difícil que suceda, porque aunque la madre muera y el hombre se quede al cuidado de la cría, ¿sí?, o el padre se quede al cuidado de la cría, pues existen las fórmulas y las mamilas, y, ¿no? O sea, vas al súper y le das de comer ya tan, ¿no? Y siempre habrá otra mujer a tu alrededor que te ayude a cuidar a tus hijos, ¿sí? Entonces, en un caso extremo, esto puede llegar a suceder, ¿sí? Pero otra vez, si un hombre tiene cáncer mamario, ¿sí?, hay que revisar su experiencia de vida, es decir, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué le pasó? ¿En qué circunstancias se encontró donde tenía una urgente necesidad de cuidar, de proteger, de alimentar a sus crías o a cualquier miembro que considere de su nido, de su familia, ¿sí?, y que no podía hacerlo? ¿Sí me explico? Sí, claro. Okay, bueno, Diana, se nos está acabando como el tiempo, digámoslo así. Creo que esta conversación daría para mucho tiempo más, ¿no? Mucho tiempo, sí. Sí, no, muchísimo tiempo más. Y no sé, para cerrar como esta entrevista, agradeciéndote toda esa parte, en 4 palabras, ¿cómo definirías tú el cáncer? El más grande engaño jamás contado. Okay. Fueron más de 4. Pero fueron certeras y puntuales, ¿no? Pues Diana, no me queda más que agradecerte tu tiempo. Esperemos poder contar con algún momento con tu entrevista. En verdad creo que las leyes quedan como bien explicadas, necesitaríamos profundizar un poco más, pero sobre todo estos nuevos paradigmas que rompen, ¿no? Porque se rompen muchos paradigmas con estas leyes, sobre todo con, pues yo creo, la controversia que ha de crear junto con la medicina, ¿no? Esta medicina que es como la que todos conocemos, la que es como la más científica, ¿no? Y romper como todo eso, porque la mayoría, es más, creo que hasta la mayoría de los oncólogos, pocos pueden sugerir una parte emocional, ¿no? A pesar de que, dirían por ahí, hay casos específicos donde las emociones sí juegan un papel importante, ¿no? Sí. Pero aunque la medicina, o hay ya algunos médicos que reconocen la participación de las emociones, no saben específicamente cómo una emoción puede activar un programa biológico, que esa es la enorme contribución del Dr. Hammer, ¿no? O sea, programas biológicos específicos
al servicio de la supervivencia. Pues muchísimas gracias, Diana. En verdad te agradezco infinitamente tu tiempo. Esperemos nuevamente contar por aquí contigo. A quienes nos están viendo, pues de igual manera, síganos en Hatla. Recuerden que siempre tenemos un tema novedoso y vamos a tener más invitados. Y por supuesto, en algún momento otra vez estaremos con Diana. Muchas gracias, Diana. Bonita tarde. Muchas gracias. Hasta luego.